Los antiguos chinos creían en el concepto filosófico del yin y el yang, dos fuerzas opuestas que, sin embargo, se complementan y completan entre sí. Aunque los lados claro y oscuro se desafían mutuamente, cada uno contiene una parte del otro incrustada de manera fundamental. Juntas, estas fuerzas opuestas existen en un estado de equilibrio armonioso. Existen numerosos ejemplos de yin y yang en la naturaleza, como la luz más brillante que genera las sombras más intensas, pero quizá la aplicación más fascinante de este principio se encuentre en el ámbito de la ficción, en la relación entre héroes y villanos. Todos crecimos escuchando el mismo tipo de historia, un valiente héroe que supera todas las adversidades para derrotar a un villano despreciable. Aprendimos a ver a héroes y villanos como parte de un sistema dual, alentando a los buenos y rechazando a los malos. Es un principio que prácticamente define la esencia misma de la narración. De niños, lo percibimos como una ley inquebrantable, pero a medida que envejecemos, algo misterioso comienza a ocurrir. La línea entre héroes y villanos empieza a difuminarse. De repente, los héroes parecen mucho más insípidos, mientras que los villanos resultan cada vez más atractivos. Cuando miramos la palabra villano en el diccionario, casi todas las definiciones mencionan la palabra malvado, pero, ¿qué significa realmente el mal? En la mayoría de las culturas, los conceptos de bien y mal están ligados a nuestros códigos morales, y nuestra moralidad suele estar determinada por el sistema religioso o espiritual con el que crecimos. A lo largo del mundo, las religiones encarnan el mal a través de la imagen del diablo. Como rostro del mal en la religión más popular del mundo, Satanás es probablemente el villano más infame de la historia humana. La mayoría de las religiones lo representan como la encarnación misma del mal, lo que significa que sus acciones definen literalmente lo que es actuar de manera inmoral. Cada versión del diablo comparte rasgos similares, pero ninguna es idéntica. No existe una respuesta definitiva sobre qué constituye una acción malvada. La noción de maldad es una abstracción que puede cambiar dependiendo de la sociedad y el contexto que nos rodea. El mal cumple la función de ser un término general que atribuimos a las personas que nos generan resultados negativos. La moralidad es uno de los conceptos más complejos para la mente humana, ya que cada individuo tiene su propio conjunto de necesidades y motivaciones. Resulta mucho más sencillo simplemente identificar la fuente de nuestro sufrimiento y etiquetarla como maligna, así como es más fácil escribir una historia en la que el antagonista comete actos atroces simplemente porque es malo. Sin embargo, los villanos definidos únicamente por su maldad tienden a ser villanos olvidables. A pesar de lo que los medios sugieren, la mayoría de las personas no disfruta haciendo cosas maliciosas. Los Increíbles sugieren que debemos elegir cuidadosamente a nuestros héroes, porque los villanos más siniestros pueden estar ocultos a plena vista. A veces, las personas que terminamos odiando más son aquellas que nos engañamos a nosotros mismos para amar. El villano es el arquetipo más cautivador e intrigante de todos. Mucho se sabe sobre la naturaleza abnegada del arquetipo del héroe, y su valentía para aceptar la llamada a la aventura con el fin de superar sus peores miedos. Sin embargo, el villano refleja aspectos de nosotros mismos que no nos atrevemos a reconocer o confrontar, pero que están presentes en todos. Existen personas con capacidades heroicas que, trágicamente, pierden la batalla contra sus demonios internos. Este es el héroe caído o héroe corrompido, quien puede llegar a convertirse en villano. El antecedente más antiguo del villano puede describirse como una fuerza oscura, instintiva y caótica del mal, que genera destrucción y caos sin ninguna consideración por la moralidad. De hecho, esta fuerza hostil desafía el orden de la sociedad. Un villano bastante conocido es Caín, el primogénito de Adán y Eva, y primer asesino según el Antiguo Testamento, quien movido por la ira y los celos, mató a su hermano Abel. Quizá el arquetipo de villano más grande de todos sea Lucifer, el ángel más brillante y amado, quien se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, convirtiéndose en el diablo, la personificación del mal absoluto. Aparece como la serpiente en el jardín del Edén, tentando a los primeros humanos a cometer un acto de soberbia, provocando así la primera desobediencia y la caída del paraíso. En Fausto, publicada a principios del siglo XIX por Goethe, el villano es Mefistófeles, un demonio que aparece ante Fausto en su momento de mayor desesperación. Le ofrece un pacto de sangre por el cual le mostrará los placeres de la vida a cambio de su alma.
Fausto, dudoso pero desesperado, acepta el trato, simbolizando la naturaleza seductora del mal. Con el paso del tiempo, los villanos adquirieron una personalidad más compleja y con múltiples capas. En tiempos recientes, incluso pueden volverse simpáticos y poseer cualidades redentoras, haciendo que algunos de ellos resulten extrañamente agradables a pesar de su intención maliciosa y sus acciones inmorales. De esta evolución surge la figura del antihéroe, un personaje que, aunque actúa de manera cuestionable, desea desesperadamente pertenecer y ser aceptado. Este personaje suele estar motivado por el anhelo de amor y de formar parte de un grupo, y posee algunas cualidades redentoras que lo hacen profundamente identificable. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky es un maestro en retratar antihéroes. En Crimen y Castigo, publicado en 1866, el antihéroe Raskolnikov es un exestudiante enfermo y pobre, incapaz de pagar sus estudios y de cuidar a su familia. Al creer que Dios está muerto, siente que debe convertirse en Dios él mismo, lo cual se ajusta con su idea de ser un hombre extraordinario que puede transgredir los límites morales sin sentir culpa. Decide matar a una anciana malvada y adinerada que se aprovecha de los demás. Sin embargo, cuando lleva a cabo el asesinato, la hermana de la anciana irrumpe en la escena, y Raskolnikov, conmocionado, también la mata. Los villanos suelen tener cicatrices que no son solo heridas físicas, sino también recordatorios siempre presentes de su difícil crianza, y del dolor y trauma psicológico que tuvieron que soportar y con el que deben aprender a vivir. Una de las cicatrices más icónicas de la ficción pertenece a Zuko, el príncipe de Avatar, la leyenda de Aang. La serie comienza con Zuko como antagonista principal de los héroes, pero a medida que avanza la historia, se revela el marco brutal que lo rodea. Finalmente descubrimos su origen trágico y entendemos que no fue la naturaleza, sino la crianza, lo que transformó a Zuko en el villano que vemos. Él está impulsado no por un plan malvado, sino por el deseo de redimirse ante los ojos de su padre y de su nación. Zuko se vuelve un personaje con el que podemos identificarnos precisamente por ser muy imperfecto. El camino de Zuko como villano se forja únicamente por su obsesión de ser un héroe para la Nación del Fuego. Al final del día, él solo busca lo que todos deseamos, pertenencia y aceptación por parte de sus semejantes. Su cicatriz es un símbolo físico que representa la insuperable división entre él y el ser ideal que aspira a ser. Sacrifica tanto tratando de superarla, pero la cicatriz, como el pasado, nunca puede ser borrada. Los personajes villanos pueden provocar una montaña rusa emocional. Uno puede despreciarlos y luego simpatizar con ellos a medida que la historia avanza. Todos nosotros, en algún momento, hemos sentido alegría, tristeza, miedo o incluso ira hacia un personaje, basándonos en sus decisiones y acciones. Cuando uno se enfrenta a dificultades en la vida, se ve obligado a tomar una decisión que puede ir en contra de las normas sociales y de la moral. Así como existe el viaje del héroe, popularizado por el escritor estadounidense Joseph Campbell, también existe el viaje del villano. El viaje del villano generalmente comienza con un alejamiento de su comunidad, lo que crea una herida emocional. A través de una serie de pruebas, el villano elige el egoísmo sobre la comunidad, la traición y la crueldad, en lugar de la amistad y el heroísmo. El villano no solo representa el peligro externo, sino también el peligro interno, dentro del inconsciente del héroe. Los héroes y villanos representan nuestras virtudes y nuestros vicios, en ese orden. Aunque héroe y villano son personajes externos, representaciones del bien contra el mal, en un sentido más profundo son arquetipos, depósitos de las experiencias humanas repetidas constantemente. Psicológicamente, el villano no es una fuerza a ser derrotada, sino una parte integral de la existencia del héroe. A pesar de su desprecio mutuo, entienden inconscientemente que su antagonismo les da propósito. Todos tenemos el potencial de convertirnos tanto en héroes como en villanos. Las mismas experiencias que forjan a un héroe también pueden forjar a un villano. De hecho, la principal diferencia entre ambos es que el héroe es desinteresado y el villano es egocéntrico. Cuando enfrenta la tentación, un héroe la rechaza, mientras que un villano sucumbe a ella. Esta voz de tentación es tan antigua como la humanidad misma, representada por la serpiente en el jardín del Edén. El villano es herido por el mundo y responde hiriéndolo a su vez, perpetuando el ciclo. Ya que el mundo está arruinado,
dice, bien podría arder. También es cierto que el mundo está cargado de injusticia, y que muchas veces no es la naturaleza sino la crianza la que convierte a una persona en malvada. En este caso, los villanos no nacen, sino que se hacen. En otras palabras, son productos de una sociedad corrupta y decadente. Por eso, a veces secretamente admiramos o nos identificamos con estos personajes. Son arquetipos de rebeldes que desafían una sociedad injusta, rompen reglas sociales y enfrentan a la autoridad. Algunos de ellos, desilusionados por la corrupción de la sociedad, se han convertido en delincuentes, operando a la sombra de la ley y el orden. Es sabio tratar de entender las motivaciones de alguien en lugar de juzgar sus acciones. Podemos hacerlo poniéndonos en su lugar e imaginando qué tuvieron que sufrir para cometer actos atroces. Cada arco de redención de un villano comienza con su historia de origen. A menudo, al mirar los antecedentes de personas problemáticas, vemos a alguien que estaba solo, herido y asustado. El villano suele ser un espejo de los aspectos oscuros de la humanidad, personificando cualidades que son malvadas, dañinas, codiciosas y destructivas. Quizá por eso siempre es mucho más fácil proyectar el mal en los demás y negar nuestra propia capacidad para el mal. Es común que una persona o un grupo se vea a sí mismo como los buenos y proyecte el mal en otros, justificando así cualquier acción violenta en su contra. El otro se convierte necesariamente en el enemigo o el villano, que debe ser derrotado a toda costa. Pero esto es una visión demasiado unilateral, ya que psicológicamente poseemos tanto cualidades buenas como malas. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn afirma: la línea que divide el bien del mal atraviesa el corazón de cada ser humano. El mal no puede ser asesinado ni destruido, porque no es más que algo que habita en cada uno de nosotros. En el villano o malvado, el mal, la deshumanización y la unilateralidad se refuerzan mutuamente, lo que explica sus características de poder, orgullo y egocentrismo. De modo similar, una visión unilateral de las características heroicas tampoco representa todo el espectro de la experiencia humana. Aquellos que parecen exteriormente buenos a veces ocultan una naturaleza terriblemente malvada. El psiquiatra suizo Carl Jung escribe: con un poco de autocrítica, uno puede ver a través de la sombra, siempre que su naturaleza sea individual. Es perfectamente posible que un hombre reconozca el mal relativo de su naturaleza, pero es una experiencia rara y estremecedora contemplar el rostro del mal absoluto. Cada luz proyecta una sombra y cada héroe tiene un villano. Los villanos suelen mostrar primero su lado atractivo, antes que el repulsivo. Son capaces de reflejar lo que la sociedad considera más encantador para ganarse a las personas y alcanzar sus objetivos. La psicología del villano puede explorarse mejor en los rasgos de la llamada tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. El término narcisismo proviene de Narciso, una figura de la mitología griega conocida por su belleza. Al contemplar su reflejo en un estanque, se enamoró de su propia imagen. El narcisismo es un trastorno de personalidad que implica un sentido inflado de la propia importancia. Un maquiavélico es aquel que utiliza métodos inteligentes, pero a menudo deshonestos para obtener poder o control. Si hay una característica que define esta personalidad, es la manipulación. Este rasgo psicológico fue nombrado en honor a Nicolás Maquiavelo, conocido por su tratado político El Príncipe, en el que sugiere que los actos inmorales están justificados y ayudan a alcanzar la gloria política. Para Maquiavelo, un gobernante eficaz no debe aspirar a la bondad o a la justicia, sino a mantener su poder. El fuerte es quien impone su voluntad a los demás, y esa sería la definición de justicia. Famosamente, afirma que uno debe ser temido y amado, pero si se ha de elegir, es más seguro ser temido que amado. Sin embargo, se debe evitar a toda costa ser odiado, ya que eso conduciría a ser derrocado por el pueblo, perdiendo así el poder o incluso la vida. Lo más cercano a un villano ideal en la vida real sería probablemente un criminal psicópata. La psicopatía es el rasgo más reciente de la tríada oscura e incluye alta impulsividad, búsqueda de emociones fuertes, baja empatía y falta de remordimiento. A pesar de sus orígenes diversos, las personalidades que componen la tríada oscura se superponen. Los tres rasgos implican un carácter socialmente malévolo con tendencias hacia la autopromoción, frialdad emocional, duplicidad, engaño y agresividad.
Una de las imágenes arquetípicas del villano es la del tirano. Este es un líder cruel, injusto y autoritario, que posee un apetito insaciable de poder, un rasgo que puede manifestarse en cualquier persona, pero que se ejemplifica especialmente en dictadores, líderes de sectas, señores del crimen, fanáticos religiosos y políticos corruptos. Para el tirano, su gente no es más que peones, y conquista y aplasta a sus enemigos sin piedad. El tirano es insensible y no le importan los problemas de los demás. Se irrita cuando las decisiones no se toman de la manera que considera correcta. Un golpe a su orgullo puede llevarlo a conductas irracionales. Lo motiva un miedo secreto, el miedo a perder el control sobre su dominio, que también puede manifestarse como una determinación de controlar a todos los que lo rodean. Su sed de poder puede ser una compensación por su complejo de inferioridad. El héroe es capaz de sacrificarse, cualidad que el tirano no tiene. La negativa a esta entrega desinteresada es lo que crea tiranos. Joseph Campbell escribe: el héroe de ayer se convierte en el tirano de mañana, a menos que se crucifique a sí mismo hoy. Otro arquetipo del villano es el traidor. El traidor es aquel que traiciona a quienes más confían en él. A pesar de sus sonrisas de apoyo y su aparente empatía, planea la destrucción de sus amigos. Nadie sospecha del mal que anida en su corazón. Puede fingir ser empático, escuchar a los demás y aparentar preocuparse por ellos, ganándose así su aprecio. El mayor activo del traidor es la confianza que los demás depositan en él, ya que parece digno de ella. Sus vulnerabilidades son su soledad, sus remordimientos, su duda sobre sí mismo, su paranoia y su agitación afectiva. Quizá no exista un villano peor que el sádico, quien disfruta de la crueldad por sí misma, y se divierte o encuentra placer en el sufrimiento psicológico o físico de otros. El sádico utiliza la violencia y la agresión para controlar y dominar a los demás, y goza de infundir miedo o vergüenza en las personas. Las madrastras frecuentemente son retratadas como villanas en los cuentos de hadas, al igual que las brujas, quienes representan el arquetipo de la madre terrible o devoradora. En la mitología griega, Medea es conocida por asesinar a sus propios hijos como acto de venganza contra su esposo. Esta villana es la antítesis de la madre protectora. Es abusiva, controladora, codiciosa, carece de empatía y por lo general no oculta su necesidad de poder. En el Antiguo Testamento, Dalila seduce a Sansón y logra cortarle el cabello, privándolo así de su fuerza y llevándolo a su caída. Otra figura es Salomé, quien baila tan maravillosamente que el rey le concede un deseo, y ella pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque no debemos justificar completamente a los villanos, tampoco deberíamos ignorarlos. Más bien, deberíamos considerarlos junto a los héroes, no como opuestos o meros contrastes, sino como dos caras de la misma moneda. El villano representa el yin, el contrapeso necesario al yang. La plenitud solo se alcanza verdaderamente mediante la unión de los opuestos. El arquetipo del villano expresa nuestro lado oscuro y puede cumplir una función catártica o terapéutica. La redención del villano interior está inevitablemente conectada con la integración de nuestra sombra, lo cual constituye el primer paso esencial hacia el desarrollo personal pleno, y quizás sea esta la razón por la cual el arco de redención del villano resulta tan poderoso, ya que expresa nuestro potencial último de plenitud. Vernos a nosotros mismos como puramente buenos e ignorar nuestra capacidad para el mal, como señala Solzhenitsyn, destruirá un pedazo de nuestro propio corazón. Cuando las personas aspiran a la perfección, basan toda su visión del mundo en una mentira. Cuando aceptamos la realidad de que todos somos imperfectos, y acogemos tanto lo bueno como lo malo que la vida ofrece, somos capaces de experimentar de manera plena lo que significa ser humanos, y así, alcanzar la totalidad. La ficción nos ayuda a procesar mentalmente el conflicto en el mundo real. Al crecer, se nos enseña sobre el bien y el mal como una manera de evitar discutir las verdaderas complejidades de los problemas reales. Cuando crecemos, comenzamos a darnos cuenta de que el mundo no es tan blanco y negro como nos hicieron creer. Por mucho que los odiemos, los villanos son un mal necesario. Nos llevan a nuestro límite absoluto, nos motivan a aspirar a algo más grande. Sin villanos que derrotar, el papel de un héroe es inútil. Todos somos el protagonista de nuestra propia historia y somos libres de elegir a nuestros antagonistas según nuestras creencias y actitudes hacia el mundo.
Desde cierto punto de vista, cualquiera puede ser admirado o despreciado. Así que ten cuidado con a quien llamas el malo, porque un día podrías terminar sintiendo simpatía por el villano. Tal como señaló el filósofo inglés Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre.